Gloria a Dios. ¿Cómo están? ¿Bien? Es un momento tranquilo, ¿verdad? Yo no sé, yo me siento en completa paz en este momento. Y puedo reconocer que es la gloria de Dios llenando este lugar. Cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia participa de un momento como este de la Santa Cena, la paz de Dios reposa sobre su iglesia. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con esta serie de sermones acerca de lo que es el Sermón del Monte, ¿verdad? Hemos estado avanzando y ha sido de mucha bendición. En las semanas pasadas leíamos la importancia de la oración y después, la semana pasada, estuvimos viendo acerca del Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Sí lo recuerdan? Las partes que conforman el Padre Nuestro, ¿sí? Y una de ellas hablaba precisamente del compañerismo, ¿lo recuerdan? El que debemos estar unidos como iglesia, el que vamos a tener roces como iglesia, y son normales, déjenme decirles esto. El problema está cuando nosotros dejamos que una raíz de amargura se anide en nuestro corazón, ¿sí? Y eso me empieza a llevar a otras situaciones que no están bien delante de Dios. Vamos por favor ahí a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, y por reverencia a la palabra, cuando lo encuentre nos ponemos de pie. Y vamos a dar lectura nuevamente del versículo 7 hasta el versículo 15. Mateo 6, versículo 7 al 15. Ahí solamente en el proyector viene desde el 14. Vamos a leer desde el 7. ¿Amén? ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar. Padre, nuevamente gracias te damos por tu presencia en este lugar. Queremos agradecerte, Señor, queremos ser agradecidos en todo lo que nos has permitido vivir, Señor, sea bueno, sea malo. Pero gracias porque en cada momento, así como lo prometiste en tu palabra, has estado con nosotros. Sabemos que, como lo dijiste, que cada día traerá su propio afán. Y sabemos que hay momentos en que pues batallamos con algunas personas, con nuestro prójimo. Y hay momentos también en que batallamos con nosotros mismos. En esta hora, Señor, queremos rogar la dirección de tu Espíritu Santo. Y si hemos estado atravesando esto, que a través de tu palabra en esta preciosa mañana vengas hablando al corazón y nos ayudes, Señor, a transformar aquello que está deficiente en nuestras vidas y en nuestra relación con los demás. Ayúdanos a la luz de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Bien, la oración modelo, como se presenta aquí, por eso quise leerla toda. Si se dan cuenta, en ese mismo pasaje está ligado precisamente esto acerca del perdón y tiene mucho que ver con la oración. Y es muy interesante que Jesús
No solamente les enseñó a sus discípulos a orar, porque ellos le dijeron, ¿verdad? Jesús, o Maestro, enséñanos a orar. Pero vemos que dentro de esta parte de la oración está esto que es tan importante. Y Jesús lo plasma inmediatamente que termina el amén. Dice, pero si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero viene la contraparte también, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, escuchemos bien lo que el Espíritu quiere decir en este día a la iglesia. Amén. Abramos bien nuestros oídos y no dejemos que quizá el enojo que tienes con alguna persona se siga poniendo el sol sobre tu enojo. Es momento de verdad de escuchar bien lo que la palabra de Dios nos dice. Bien, para poder hablar del perdón, antes que entrar al significado del perdón, pues debemos entender, y me gustaría, casi siempre esto lo dejo al final, pero ahora lo quiero poner al frente. ¿Qué es el perdón? ¿Cómo puedo entender el perdón? Déjenme decirles, para empezar, que todos, absolutamente todos, somos culpables de juicio, ¿cierto? Todos nos equivocamos. Dice la palabra, cada uno se apartó por su camino. Cada quien hizo lo que quiso o hacemos lo que queremos. ¿Sí? Todos nos equivocamos. No hay excusa, no hay persona que se excuse delante de Dios. No hay, dice la palabra, quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es más, dice la palabra que los ojos del Señor recorrieron la tierra para ver si había un justo. ¿Y qué crees que encontró? Ninguno. ¿Sí? Todos nos hemos equivocado. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie, ninguno de nosotros estamos exentos del pecado. ¿Sí? Todos nos equivocamos. Por eso quiero empezar con esto. Reconocer que todos nos hemos equivocado. Todos somos pecadores. Hay quienes pequen más, quienes pequen menos, pero pecado es pecado. ¿Sí? Pecado es una transgresión, ¿sí?, de la ley, ¿sí? Es desobediencia a Dios o es aquello que hacemos mal delante de Dios. Recuerden que Dios nos observa en cada momento. Recuerden que Jesús conocía el pensamiento de las personas. Él sabía exactamente lo que estaban pensando. Él sabía perfectamente. De hecho, también ahí con la mujer pecadora, ¿qué dice Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. Todos nos equivocamos. Todos, en algún momento hacemos algo malo en contra de nuestro hermano, de nuestra hermana, en contra de nuestro cónyuge, en contra de nuestros hijos. Todos nos equivocamos. ¿Sí estamos de acuerdo aquí? Ok. Dios sabía que en el corazón del ser humano, y sabe que en el corazón del ser humano está el constantemente hacer el mal, porque sabe que el hombre es pecador. ¿Sí? El pecado entró en el mundo por causa de desobediencia, como lo sabemos. Ahí Adán desobedeció la orden de Dios de no tomar de aquel árbol, ¿verdad? Dios ya sabía eso. No es que Dios se le escapó ni que no sabía. Dios sabía que el ser humano por naturaleza es pecador. Y todos nosotros heredamos el pecado de Adán, ¿verdad? Hasta este día, todos, hasta nuestros hijos, son pecadores, todos. Entonces, Dios sabía esto, ¿verdad? Pero Dios ama a las personas. ¿Sí? Siempre resalta esto, ¿verdad? El amor de Dios. Dios ama a las personas. Es más, pon tu mano en el pecho y di, Dios me ama. ¿Sí? Entonces había aquí un dilema con Dios. Dios ama a las personas, pero por causa de su pecado no podía tener comunión con cada uno de nosotros, con el ser humano. Así es que Dios decide tomar o ejecutar algo maravilloso, ¿verdad? Ya Dios sabía que nosotros somos pecadores. Entonces Dios iba a enviar o envió
a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Ok, estamos hablando o vamos a hablar del perdón. No hay ejemplo más grande que podamos escuchar que el perdón de Dios. Dios decide perdonar a toda la humanidad, a todos aquellos que crean en su Hijo, ¿sí? Dios envía a su Hijo. ¿Qué dice Juan 3:16 otra vez? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios pensando en que nos ama en gran manera, ¿sí? Pero entonces decide dejar su trono, venir al mundo, hacerse hombre, y dice la palabra, estando en la condición de hombre, se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la palabra, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces era necesario que su Hijo Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios, diera su vida en aquella cruz hasta la muerte, para que así operara entonces el perdón de Dios para ti y para mí. No había otra cosa que se pudiera hacer. Amén. Entonces, tenemos ese máximo ejemplo, ¿verdad?, de lo que es el perdón. Y es por eso que está tan ligada a la oración, ¿verdad? Cuando nosotros oramos decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, pero por dentro tienes amargura en el corazón. Quizá acabas de enojarte con tu prójimo. Entonces Dios pues dice, ¿de qué me estás hablando? Por una parte dices que soy exaltado y que soy el Padre eterno, pero por otra, con tus hechos haces otra cosa. Por eso está tan ligado el perdón, por eso Jesús lo conecta inmediatamente lo que es el perdón. Déjame decirte que el perdón es uno de los temas más complicados, más difíciles que cualquier persona pueda aceptar. ¿Cierto? Yo te puedo decir ahorita el concepto de perdonar, pero pocas veces vas a llegar a perdonar. Si alguien te molestó, si alguien te hizo la vida imposible, si tienes un resentimiento con alguien ya por años, ¿sí?, como que se hace callo en el corazón, y aunque escuches este tipo de predicaciones, algo está mal. Recuerda esto, por eso quise empezar con esto. Cristo Jesús pagó el precio de esa falta de perdón que tú y yo quizá tenemos, y le costó su propia vida a Cristo Jesús. Ese pecado que muchas veces cometemos tuvo que ser pagado. No había otra salida. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si un asaltante, vamos a poner un asaltante, ¿sí?, va con su arma y asalta un banco, ¿verdad? Y tira plomazos, tira balazos, y ahora sí todos al suelo, y empieza a golpear a las personas en el banco, y logra sustraer una cantidad ahí con el cajero, y se va corriendo, y llegando a la esquina, ¿sí?, de repente se detiene, es tocado por el Espíritu Santo y dice, lo que hice está mal. Así es que ya está toda la policía en el banco, él regresa y se entrega y entrega el dinero. Él es enviado al juez, ¿verdad? Directamente. Imagínate que este ladrón le diga al juez, juez, reconozco que robé el banco, reconozco que golpeé a las personas, reconozco que quizá herí a muerte a alguien, pero señor juez, me arrepiento. ¿Cree usted, señor juez, que pueda dejarme salir tranquilo? ¿Qué piensan? ¿Lo dejarían ir? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque tiene que pagar la falta, ¿sí? O tiene que llevar la consecuencia de lo que él mismo hizo mal, ¿cierto? ¿Será diferente Dios? El alma que pecare, esa morirá. Esa tendrá que pagar y no saldrá de ahí hasta que pague el último cuadrante. ¡Wow!
Déjenme decirles que muchos de nosotros nos agarramos, no sé, perdón por la expresión, nos agarramos a Dios a nuestra conveniencia, a nuestra forma, y nos autoperdonamos nosotros. Nos enojamos con alguien, ¿sí? Y automáticamente creemos que con una oración ya todo está bien. ¿Será correcto esto? Te acabo de poner el ejemplo del ratero con el señor juez. Nosotros tenemos al juez supremo, ¿sí? Muchas veces vamos a tener que pagar nuestras consecuencias de lo malo que hayamos hecho. Algunos pagan con enfermedades, algunos pagan con cárcel, algunos pagan, no sé, con tantas cosas, ¿verdad? Hasta pierden familias, pero debemos de pagar. ¿Por qué? Porque estamos delante de un juez justo. Ahora déjeme decirte que si nosotros nos arrepentimos, tenemos al juez justo, ¿verdad? Pero tenemos que pagar. ¿Cómo ves? ¿Quién crees que pagó? A Jesús le costó su propia vida pagar por todas nuestras equivocaciones. ¿Te das cuenta de la gravedad del asunto? Que si no perdono, dice ahí, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre nos perdonará vuestras ofensas. Es algo tremendo lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? Bien, voy a entrar a lo que es directamente el perdón. Tan solamente quise dar esta introducción. Vamos a ver lo que es el perdón. Punto número 1. Primero es conocer su significado. Que entendamos bien lo que es el perdón. ¿Sí? Conocer su significado. Si te vas al diccionario y si te vas a la etimología de la palabra, pues te vas a encontrar con esta definición. La palabra perdón son dos palabras armadas del latín. La primera de ellas es per, que significa pasar, o pasar por alto, o dejar pasar. ¿Sí? Así anótalo. La primera parte, per, significa pasar, o caminar hacia adelante, o avanzar. Y la siguiente parte de esta palabra, don, que tiene que ver, y viene del latín donare, que significa donar, u otorgar, o dar. Entonces ya somos capaces de armar esta palabra, ¿verdad? ¿Qué significa entonces perdón? Pasar por alto la ofensa. Correcto. ¿Sí? Entonces ya toma un poco de sentido, ¿verdad? Pasar por alto la ofensa, pero sin olvidar esto que acabo de hablar en la introducción. El pecado tiene que ser pagado. ¿Sí? No olvidemos esto. Cristo pagó en la cruz tu falta de perdón. Cuando tú lastimaste a una persona, cuando tú le gritaste, cuando tú la golpeaste quizá o la ofendiste, ¿sí? Y vienes a los pies de Cristo, Cristo te perdona, pero sí hubo una consecuencia del pecado que cometiste. ¿Cuál fue? Que a Cristo Jesús le costó su propia vida. Dice Hebreos que cualquiera que pisoteare la sangre de Cristo será culpable de juicio y vendrá un juicio mayor. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso? Que si yo tomo a la ligera el sacrificio de Cristo, me voy a acarrear gran condenación delante de Dios. Entonces, hay gravedad en la falta de perdón, ¿verdad? Por eso Jesús lo plasma inmediatamente cuando está enseñando la oración modelo ahí en Mateo 6, ¿verdad? Hay una consecuencia. Bien, necesito conocer entonces el significado. Déjame decirte que todo esto, pues, tiene varios significados. ¿Hay significados de la palabra perdón o tenemos algún concepto de la palabra perdón, ¿sí? Que muchas veces son mentiras? Aquí puse las mentiras acerca del perdón. Déjame decirte que somos bien inteligentes delante de las personas. Somos bien inteligentes delante de Dios, ¿verdad? Dice la palabra, de Dios nadie se burla. Dios conoce, escudriña la mente y el corazón de las personas.
Bien, hay mentiras acerca del perdón. Te voy a decir, por ejemplo, algunas. Perdono, ¿pero qué? Pero no olvido. Eso es una gran mentira. ¿Por qué? Dios te está diciendo directamente que si perdonas a los hombres, Él va a tener misericordia de ti, te va a perdonar, pero si tú no perdonas, Él va a venir contra ti, ¿sí? Y pues te vas a ver en graves problemas, quizás no en ese momento, pero cuando estemos delante de Él en el juicio, Él va a sacar la cartita, ¿sí? Delante de los ángeles, y va a ser leído todo aquello malo y toda la falta de perdón que quizás tú tuviste. Otra mentira, te perdono, pero no te quiero volver a ver. ¿Será? ¿Qué significa la palabra perdón? Pasar por alto, ¿verdad? Decido pasar por alto. Quizá tú me robaste, pero yo te perdono. ¿Qué significa entonces? Que yo voy a absorber la deuda que tú me dejaste, ¿sí? Porque yo ya quiero vivir tranquilo. Ajá, y porque lo quiero hacer bien delante de Dios. Entonces, no es de que te perdono, pero no te quiero volver a ver, porque me lastimas cada que te veo. ¿Será? No, ¿verdad? ¿Cómo es, por ejemplo, si alguno de ustedes se ha cortado la mano? ¿Sí? El brazo, donde sea, ¿se han cortado alguna vez? En el momento, ¿qué sucede? Hay gran dolor, ¿verdad? Y apenas si te tocas la herida y crea mucho dolor y tarda quizá esa herida mucho en sanar, ¿verdad? Mientras menos sea atendida, más vas a tardar en sanar esa herida. Pero después de un tiempo la herida sana y queda ¿qué? Una cicatriz. Pero pasa el tiempo y quizá al principio de la cicatriz te sigues tocando y queda como que un poco de dolor, pero pasa el tiempo y queda la cicatriz y te tocas fuerte y te puedes golpear, pero ¿qué pasa? Ya no se siente nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya pasó, ¿sí? Dejas pasar, que es el significado de la palabra perdón. Si nosotros decimos esto, te perdono, pero no te quiero volver a ver, es un engaño del diablo. No estás perdonando. ¿Sí? ¿Otra cuál sería? A ver, ayúdenme. ¿Habrá alguna otra? ¿Cuál? ¿Por qué qué? Ah, ya. No te perdono porque no soy Dios. No, está peor ese. ¿Otro que sepan? Hay tantos dichos. ¿Sí? ¿Otro no? Que te perdone Dios, pero yo no. Mentiras del diablo. ¿Sí? Entonces hay una raíz de amargura en tu corazón que debe ser tratada y que solamente estás tratando de tapar la herida, estás tratando de tapar quizá la persona que te lastimó, ¿sí? Al momento se sintió mal porque te lastimó, porque no quedó bien contigo, pero quizá esa persona ya está viviendo contenta, quizá esa persona ya se puso cuentas con Dios, o quizá vive en el mundo muy tranquilo o tranquila, pero tú, ¿cómo sigues? Y cada vez que te acuerdas de ese nombre, ¿qué sucede? Hasta haces enojo, ¿verdad? Y eso muchas veces te puede traer hasta una enfermedad. La falta de perdón te puede traer serias consecuencias de salud a tu vida. Y cada que te acuerdes de aquel momento, de aquella persona, te va a lastimar. Por lo tanto, entonces, hubo una mentira acerca del perdón que tú mismo te creaste o que dejaste que algo más se concentrara en tu mente. Bien, esas son las mentiras. ¿Cuáles serían las verdades entonces acerca del perdón? Vamos por favor a Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3:13. Fíjate lo que dice. Desde el 12 vamos a leer. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro,
de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Nuevamente el ejemplo de Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Este es el verdadero perdón. Me lastimaste, sí, pero decido perdonarte, porque Cristo me ha perdonado, porque Cristo me ha mandado a que yo tengo que soportarte. Ahora, esta palabra soportarte no significa que me estás constantemente afectando y yo te tengo que estar soportando. Ay, que lo soporte otro. Decimos, ¿verdad? No, esta palabra soportar significa literalmente, aquí está mi hombro para que te recargues bien y bien bonito, ¿sí? Y me hagas la vida imposible, ¿sí? Eso es soportar. Porque quizá yo no sé si aquella persona esté viviendo algún gran problema o esté atravesando algún trauma en su vida que necesita ser ayudado. Si yo no decido perdonar, pues aquella persona difícilmente va a conocer a Cristo o va a conocer el perdón. Pero si yo soporto a esa persona, lo voy a ayudar a salir más rápido de aquel problema que está enfrentando. Si una persona te está afectando, es mayor de las veces porque tiene un problema que necesita ser tratado. Sí, hermano. Sí, bueno, una acotación, pastor. Adelante. Así tal como nos describe el término soportar, que es muy acertado, la semántica o la naturaleza de las palabras conlleva el sentido de los mismos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el sacrificio, el sagrado oficio. Generalmente nosotros vemos el sacrificio como una carga, pero si entendemos a la manera de la propia naturaleza de esta palabra, es el sagrado hacer. Amén. Yo me sacrifico por hacer cosas buenas. Amén. Y luego eso se vuelve un lamento, porque Amén. se entiende de manera inadecuada. Amén. Pero el sentido está implícito en la palabra. Sagrado hacer. A hacer. El sagrado hacer de perdón. Es una acción. Correcto, gracias, hermano. Y para allá vamos en el segundo punto. Muy bien. Muy bien, entonces, decía, hay mentiras acerca del perdón que deben de ser desechadas. Y hay verdades acerca del perdón, ¿sí? Que debo tomar mi lugar, ¿verdad? Que debo de accionar, como decía el hermano. Y yo tengo que decidir el poder perdonar. El hombre constantemente se va a ofender. Esto es algo que debemos saber. Constantemente puedo ser ofendido y constantemente puedo ofender a otra persona. Quizá hasta lo haga inconscientemente. Pero cuando llegue ese problema, cuando alguien tenga algo en contra de ti, dice la palabra, si alguien tiene algo en contra de ti, entre tanto que están en el camino, antes de que lleguen al juez, ponte de acuerdo con tu adversario. No sea que llegue al juez y el juez te eche al alguacil y el alguacil a la cárcel, ¿sí? Y ahí se extiende un poco la palabra, ¿verdad? Y no seas echado al infierno por falta de perdón, ¿sí? Necesitamos nosotros de verdad conocer bien el significado de la palabra perdón. ¿Sí, hermano? Bueno, yo tengo una consulta más. Ajá. Una duda. Digamos, en el caso de uno como padre, porque a mí me pasó una vez de que mi hijo mayor cometió, digamos, un error, pero involuntario, pero cometió entonces ese error un poco a una angustia. Luego, cuando él reconoció ese error, me dijo, perdóname papá, no lo vuelvo a hacer. Yo le dije, está bien, pero de castigo ahora va a pasar esto y esto. ¿Está correcto o...? Es correcto, es correcto. Aunque Cristo haya pagado el precio de nuestros pecados, todas nuestras obras malas tienden a tener una consecuencia. ¿Sí? Siempre. Sí, hermano. Ahorita le estoy dando chance de opinar, ¿eh? Sí, hermano. El perdón también se siente. Amén. Muchas veces estar perdonado, perdón, no sé si el perdón
o sea, que la persona que está perdonando Correcto. no trata bien con la situación. Correcto, es correcto lo que se está diciendo el hermano. El perdón, cuando es genuino, trae paz al corazón, ¿sí? Uno puede sentir uno mismo, aunque haya cometido una maldad muy grande, cuando uno se arrepiente, porque la palabra perdón va ligada con el arrepentimiento, y una persona se arrepiente, créanlo, se siente la paz de Dios, ¿sí? Se siente realmente que Dios perdona. Te voy a poner un ejemplo, un testimonio verídico. Hace algunos años sonó mucho en Estados Unidos acerca de un caníbal. ¿Qué es un caníbal? Una persona que come carne humana. Se dedicaba pues a secuestrar a las personas, a mutilarlas, y tenía su refrigerador lleno ¿de qué? De carne humana, ¿verdad? Algo realmente inconcebible, ¿verdad? Pasó mucho tiempo, desaparecieron muchas personas. Y este hombre, no recuerdo el nombre, lo puedes buscar en internet si quieres. Este hombre escucha del Evangelio y cree en el Señor Jesucristo. Él mismo da su testimonio de que acude ahí a la ley, ¿sí? Delante del juez, dice: yo tengo algo que declarar, yo tengo algo que exponer. Primeramente dice: he sido alcanzado por la misericordia de Dios. Y lo que he hecho es esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y él dijo: y sé que tengo que pagar. Pero dijo, por eso recordé ahorita lo que dijo el hermano. Él en su testimonio dice: a pesar de que voy a ir a la cárcel, a pesar de que quizá me den cadena perpetua o quizá me vaya a la silla eléctrica, él concluye diciendo: tengo paz con Dios, porque sé que Él me ha perdonado. Amén, pero él tuvo que pagar, ¿sí? Contestando a todas estas preguntas. Ok, entonces vemos que es hermoso, ¿verdad? Todo lo que conlleva cuando uno decide perdonar. Muy bien, ¿ibas a decir algo? No. Ok, punto número 2. Tomando una decisión. Ya he escuchado lo que es el perdón, lo que son las mentiras, lo que es verdadero, ¿sí? Pero ahora es necesario que yo tome una decisión. El perdón no es una emoción, y si quieres anota bien fuerte eso. El perdón no es una emoción, no es decir, pues, a ver, déjame ver si te perdono o no. No. No es una emoción, no es algo, otro engaño sería, déjame perdonarte hasta que me den ganas. No es eso. El Señor Jesús está hablando directamente, sí. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Dios te va a perdonar, pero si no los perdonas, vuestro Padre Celestial tampoco te va a perdonar. Casi es un mandato que Dios te está dando. Necesitas perdonar. Ahora está ligado con la oración, ¿verdad? Si estás orando y tienes algo en contra de tu hermano, la misma palabra dice, ¿verdad? Si vas a presentar tu ofrenda y te acuerdas, vas caminando hacia el alfolí y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja a un ladito tu ofrenda, ve y ponte de acuerdo. ¿Por qué dirá esto? Muchas veces oramos, muchas veces adoramos, levantamos las manos, ¿sí? Tenemos estudios bíblicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no hay perdón, entonces estamos mal delante de Dios. Yo lo he dicho muchas veces, si no hay perdón, tus oraciones tan solamente van a llegar al techo y de ahí no van a pasar. Porque Dios está esperando de cada uno de nosotros que podamos tener la decisión de perdonar. ¿Qué es decisión de perdonar? Saber que alguien tiene algo en contra mía o yo en contra de aquella persona, voy y me pongo de acuerdo con aquella persona, ¿sí? Le pido perdón, un perdón genuino, porque decido perdonar, porque amo a Dios, porque reconozco que mi falta de perdón le costó la vida al Hijo de Dios, porque yo necesito el perdón de Dios para mí, para que mis oraciones sean escuchadas y para poder entrar al reino de los cielos. Necesito perdonar, no hay otro camino, ¿eh? Amén. Debo de entonces hacer lo que es correcto.
Muchas veces, déjame decirte, que tomar esa decisión no va a ser nada fácil. Lo vas a pensar muchas veces. Vas a programar el momento, el tiempo, y déjame decirte que una y otra vez, estando en el camino para pedir perdón, te vas a arrepentir y te vas a dar la vuelta y vas a regresarte. Y aún estando delante de la otra persona, quizá la otra persona te vea feo, te maltrate, te humille, y así te quería ver. ¿Sí? Y tú puedes regresar nuevamente con resentimiento y no va a haber paz. Pero cuando tú decides obedecer al mandato del Señor Jesucristo, vas a ser capaz de amar, vas a ser capaz de perdonar. Y pase lo que pase, tú vas a tener paz en tu corazón, sabiendo que Dios mismo te ha estado viendo la obra que hiciste, lo bueno que hiciste, y vas a ser perdonado. Y no solamente vas a ser perdonado, vas a ser restaurado. Amén. Y esto es algo bien importante. Ya no cargues con esa amargura, ya no cargues con ese problema, ya no estés cargando a aquella persona por falta de perdón. Es momento de soltar, ¿verdad? Es momento de tomar una decisión y soltar. Cuando tú te sueltas de eso, te liberas, ¿verdad? A aquello que te ataba, a aquello que te encadenaba. Necesitas perdonar. ¿Cuántas veces perdonarás a tu hermano? Dijo el Señor Jesús. No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Qué significa esto? Número infinito. Al menos una vez para cada día del año. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos equivocamos al día? 1, 2, ponle que 2 veces. ¿Sí? ¿Cuántos años o cuántos días tiene un año? Multiplícalo por 2. ¿Y si son 3? ¿Y si son 4 por día? Infinito, ¿verdad? ¿Cuántas veces perdonarás a tu hermano? No te digo que 7 veces, sino 70 veces 7. Quiere decir, todas las veces que sea necesario, tienes que perdonar a tu hermano. ¿Quién es tu hermano? Tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Pues los que están cerca de ti. ¿Sí? Pueden ser de la iglesia, pueden ser del trabajo, pueden ser los vecinos, etcétera, etcétera. Pero es una decisión. El perdón es pasar por alto el agravio, ¿sí?, que te hicieron. Es decidir, bueno, me lastimaste, me heriste, pero decido perdonarte. No pasa nada. Es más, cuando te vuelva a ver, te voy a saludar bien, ¿sí? Porque Cristo va a traer paz a mi corazón. Amén. Avanzo al punto número 3. Lo que decían, es que se me adelantaron, ¿ya ven? Viviendo sus consecuencias, ¿sí? Debemos de saber que si no perdono, voy a vivir consecuencias. Y aún si perdono, ¿verdad? Hay consecuencias de todas formas. La vida, primeramente, va a traer consecuencias en mi vida espiritual, porque está ligado inmediatamente con la relación con Dios. ¿Sí? Imagínense cómo dice ahí la oración modelo. Dice, versículo 10, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Le pido a Dios, pero yo no estoy dispuesto a hacerlo. No debe ser así, ¿verdad? Si yo le pido a Dios, estoy en íntima comunión, estoy conectado a Dios, de que si yo perdono automáticamente, Él me perdona. Pero si yo no perdono automáticamente, Él no me perdona. ¿A quién quieres agradar? ¿Al hombre? ¿Sí? Si agradas al hombre, te vas a echar de enemigo a Dios. Y si agradas a Dios, te vas a echar de enemigo al hombre. ¿A quién quieres agradar? A Dios, ¿verdad? Y me conviene, porque Dios mismo es el que me va a dar la facilidad de amar a mi hermano. Ay, Señor, pero es que es bien difícil. Bueno, pues Dios tiene el poder para transformar tu corazón y tus pensamientos, y aquella raíz de amargura que tienes en contra de aquella persona, Dios la puede transformar, pero lo va a hacer ¿hasta qué momento? Hasta que tú tomes una decisión y decidas perdonar. Por eso es tan profundo el perdón. Otra de las consecuencias es que afecta tus relaciones personales.
no solamente está afectada tu relación con Dios, sino también se afectan más relaciones. ¿Sí? Quizá hay otras personas metidas en ese problema, que están observándote, que están viendo tu enojo, tu falta de perdón, tu ira, que estás hablando mal de aquella persona, y tú puedes contagiar a otras personas. ¿Sí? Y al rato no nada más te va a odiar una persona, sino al rato va a ser algo colectivo, que van a tener algo en contra de ti. Por eso es que debemos de perdonar, porque afecta primeramente nuestra relación con Dios, pero también me afecta en la armonía que puedo tener con los demás. Es tremendo esto, ¿verdad? Entonces, debo de saber que si no lo hago, voy a vivir una consecuencia. Ya te dije al menos 2 consecuencias. Vas a vivir mal entre los demás, pero lo peor, vas a vivir mal en tu relación con Dios. Debemos de saber, y lo vuelvo a decir, que Dios es amplio en perdonar. Dice la palabra, por tus muchas misericordias no hemos sido consumidos. ¿Sí? Porque, ¿cómo dice? Porque las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Imagínate que Dios, ay hijo, va una. Y viene el siguiente día, van 2. Ya te dije, hijo. Van 3, ahora sí agárrate. No, Dios no es así. Dios es amplio en misericordia. Dios es amplio en perdonar. ¿Sí? Si Él mismo dijo que 70 veces 7, ¿sí? Para Él eso es infinito, ¿verdad? Él solamente está esperando que te arrepientas. Él solamente está esperando un cambio de actitud. Dios sabe que te va a costar trabajo. Bueno, pues Dios ahí está para ayudarte. Aún si estás falto de sabiduría, Dios te va a dar sabiduría para poderlo hacer. Pero siempre Dios va a tomar el primer lugar hacia el perdón. En Dios, y Dios ha pensado en el perdón. Pensó en el perdón de toda la humanidad y está pensando en el perdón que tú y yo debemos de tener hacia las personas que nos han hecho algo. O bien si tú has hecho algo. Bien, hablo acerca del perdón, ¿verdad? Dios nos puede perdonar cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa que digas, cualquier cosa que hagas, pero habrá una sola cosa que Dios no va a perdonar, y ya sé que algunos van para allá. Mateo 12:31. ¿Qué dice? Mateo 12:31. ¿Qué dice? ¿Ya alguien tiene la cita? ¿12:31? ¿Ya alguien lo tiene o lo leo? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Dios puede perdonar cualquier cosa, pero hay una sola cosa, y está plasmado aquí, que no perdonará, y que es blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Qué es blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Insultar al Espíritu Santo? Va por ahí. ¿Qué, perdón? ¿Hablar mal del Espíritu Santo? Negar al Espíritu Santo, negar la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? La respuesta, si ustedes leen ahí el contexto de este pasaje, pues se van a encontrar, perdí la cita, se van a encontrar con que le estaban atribuyendo a Jesús, más bien, le estaban quitando créditos a Jesús de lo que Él estaba haciendo. Le estaban llamando el hijo de Belcebú, que era un dios pagano, ¿verdad? Algo satánico. Entonces, a eso se refiere precisamente, atribuirle, y te voy a poner un ejemplo para no enredarte tanto. En un tiempo estuve trabajando con algún equipo misionero, y pues Dios puso en nuestros corazones empezar escuelitas bíblicas entre semana en diferentes calles. ¿Qué hacíamos? Salíamos a cierta calle, ¿sí? Poníamos una mesita, poníamos sillas chiquitas,
poníamos una bocina, un micrófono, poníamos cantos de niños y empezamos, ¿verdad? Sin ningún niño, quizá nada más los que teníamos en ese momento de los de la casa. Y empezábamos. Hermanos, de verdad, Dios empezó a hacer cosas maravillosas. La gente empezó a escuchar, los vecinos al principio, ya sabes cómo son, pero después de un tiempo empezaron a asistir los niños, ¿verdad? Y nosotros pues felices compartíamos a los niños historias bíblicas, cantábamos con ellos, etcétera. Y me quedó muy grabado en una ocasión. Llegamos a tener muchos niños, te estoy hablando como de unos 50, 60 niños, en una calle, porque todas las demás calles empezaron a decir, no, mira que los niños están cambiando y que, gloria a Dios. Pero un día que llegamos, dijimos, ¿y los niños? ¿Dónde están los niños? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y nos pusimos a investigar qué había sucedido, porque ya no hay ningún niño. Resulta que la Iglesia Católica que estaba cerca de ese lugar prohibió a los papás que nos enviaran a sus hijos, que porque les estábamos engañando. ¿Y qué creen? La escuela dominical de los niños de la Iglesia Católica la llenamos nosotros. ¿A qué me refiero? Nadie sabe para quién trabaja. ¿Sí? A esto me refiero. Muchas veces le vamos a atribuir cosas al Espíritu Santo que Él no hizo. O al revés, le vamos a atribuir al diablo cosas que el Espíritu Santo hizo. Y eso se considera entonces una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice la palabra, y no será perdonada. Te pongo otro ejemplo, Ananías y Zafira. ¿Sí? Ellos mintieron al Espíritu Santo y no fueron perdonados. Inmediatamente Dios los castigó. ¿Sí? Entonces, blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Ya no voy a profundizar tanto en eso. Quiero hablar entonces del poder de perdonar de parte de Dios. Dios puede cambiar tu corazón. Si tú en ese momento dices, yo tengo algo contra cierta persona y sé que el Espíritu Santo puede trabajar conmigo, yo le creo a Dios. ¿Sí? Y Dios te va a perdonar. Dice nuevamente, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. ¿Tenemos algo contra alguien? ¿Será que tenemos que perdonar a alguien? Podría tener, si no perdono, podría tener yo consecuencias eternas. No solamente consecuencias aquí en este mundo. Si yo tengo falta de perdón, voy a tener una consecuencia eterna. Dice la palabra, muchos vendrán en aquel día, ¿verdad? Y tocarán la puerta. Maestro, ábrenos. Y el Señor, ¿qué les va a contestar? Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque no estuvieron de acuerdo con muchas cosas que el Señor Jesús enseñaba. Porque no estuvieron dispuestos a escuchar bien las enseñanzas del Señor Jesús y ponerlas por obra. Entonces, el perdón es activo. Tengo que accionar el perdón. Estoy dispuesto a perdonarte. Quizá en este momento estoy enojado, pero aún así te voy a perdonar y sé que Dios mismo me va a ayudar a sanar mis emociones, a sanar mi cuerpo para que yo, cada que te vea con alegría y no con resentimiento. Amén. Es hermoso, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos enseña. Nuevamente vamos a leer esto, por favor, ayúdenme todos a una sola voz. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre los perdonará vuestras ofensas. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Te invito a cerrar tus ojos, vamos a orar.
Padre, gracias porque nos permites escuchar tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias, Padre, porque vienes hablando de una forma maravillosa. Quizá este tema para nosotros es tan complicado, Señor, es tan profundo ciertamente, pero gracias porque a la luz de tu palabra tú vienes trayéndolo de una forma clara y viene ligado con la oración que nos enseñaste, y aún esa enseñanza nos dice que si no perdonamos, pues nos acarreamos juicio, pero si perdonamos, automáticamente el Padre que nos ve también puede restaurar nuestro corazón. Y en esta hora, Señor, queremos darte la gloria, queremos darte gracias por traer estos temas, Señor, tan complicados en que estos asuntos deben de ser tratados. Rogamos, Señor Jesús, que nos enseñes a amar a nuestro prójimo, Señor. De hecho, es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, y el Señor Jesús dijo algo similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Señor, enséñanos a amar, enséñanos a soportarnos unos a otros, enséñanos, Señor, a perdonarnos unos a otros, Señor, de tal forma que no haya estorbo en nuestras oraciones, de tal forma que cuando oremos y entremos, Señor, delante de tu presencia, no haya ningún estorbo, no haya ninguna queja, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, y podamos saber que tú nos escuchas de una manera clara, de una forma, Señor, en que aun si hubiera un resentimiento en nuestro corazón, tú vas a venir obrando a través de tu hermoso Espíritu, Señor. Gracias por lo que haces en esta mañana, Señor, y sé, Señor, que tu palabra no regresará vacía, sino va a cumplir el propósito por el cual la has enviado a este lugar en esta mañana. Ayúdanos, Señor. Si alguien necesita ir y perdonar a alguien, te ruego que tu Espíritu Santo vaya con él, Señor, vaya con ella, y que, Señor, a través de esta obediencia tú puedas dar libertad al cautivo, Señor. Dice la palabra: conocerás la verdad y la verdad os hará libres, Señor. Y queremos ser libres de todo engaño, de toda opresión satánica, Señor, de todo engaño de este mundo, Señor. Queremos tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un tiempo de odiar, dice ahí la palabra, un tiempo de perdonar. ¿Sí? Proverbios, ¿verdad? Vamos a entonar este canto, tiempo de vivir, nuevamente. Mientras lo entonamos, puedes pasar, dejar tu diezmo, tu ofrenda.